de América y en España y en otras partes de Latinoamérica. Ha sido pastor y fundador o ha acompañado también el nacimiento de unas 90 iglesias alrededor del mundo. ¿Qué más puedo decir? Es el pastor principal en este momento de la iglesia La Viña del Este, pero una de las cosas que más me gusta de él es que es mi papá. Y aunque no tuviera nada de ese currículum, yo estaría súper orgulloso de estarlo presentando esta mañana para que hable con ustedes de lo que Dios ha puesto en su corazón. Quiero decirles algo antes de que él pase acá. Él nunca me obligó a mí, ni él ni mi mamá, que está con él ahí al lado. Nunca me dijeron que yo tenía que servirle a Dios, nunca me indujeron a hacer esto. Y a pesar de que en bastantes años de mi vida parecía que mi rumbo no iba a aterrizar por estas labores pastorales de servirle a Dios, hay algo que habla mucho más poderoso que alguien que le imponga algo a uno, y es el ejemplo. Y yo nací viéndolos a ellos servirle a Dios y siguen haciéndolo después de tantos años. Así que yo quiero que le demos un aplauso a Carlos Chacón. Siempre es un honor compartir, y en esta ocasión, pues, de manera especial por José y por Lau. Siempre me sorprende el Señor. Hoy encontré una de las abuelas de la bebé que se presentó, que me dijo: Juan Carlos, es que cuando yo era pequeñita, usted fue mi pastor. Hace unas 2 semanas o 3 estaba predicando en otra iglesia que me invitaron en Alajuela, y se me acercó una señora y me dio un abrazo de esos que lo sorprenden a uno, y yo me quedé tieso, nada más dejé que me apretara, y ella me pregunta: ¿usted se acuerda quién soy yo? ¿Qué clavo? Digo, la verdad es que no. Me dice: hace 37 años yo me entregué a Cristo con usted. ¡Wow! El año pasado, llegando a la oficina, era temprano, 8 y algo, y recibo una llamada, y era una persona. Y me dice: don Carlos, le habla fulano de tal, ¿se acuerda de mí? Pues claro, sí, claro que sí me acuerdo. Me dice: usted no sabe por qué lo llamo. Lo estoy llamando porque hoy, hace 40 años, en una campaña evangelística que usted predicó en tal lugar, yo entregué mi vida a Cristo. ¡Wow! ¡Qué honor, qué privilegio! Y qué tremendo estar tan viejo. Decía José que a él le gusta bautizar, casar y presentar niños. Ya no celebro muchas ceremonias, pero lo que más me gusta es enterrar. Si no hubiera sido pastor, hubiera sido panteonero, yo creo. Y les voy a explicar por qué. La muerte es lo más democrático que podemos encontrar. Todo el mundo está seguro de que se va a palmar en algún momento de la vida. ¿Sí o no? Pero lo que más me emociona es que ante el fenómeno de la muerte no hay influencias que valgan. Cada uno llega con lo que tiene. ¿No es cierto?
Ahí nos sirven las amistades, ahí nos sirven los títulos académicos, allí nos sirven las cuentas bancarias, allí no podemos manipular nada. Lo único que puede resolver nuestro problema de eternidad es Cristo Jesús. Y todos somos iguales ante eso, ¿sí o no? Es emocionante, es emocionante. Bueno, espero contarles muchas historias en los próximos minutos. Me gustaría iniciar invitándolos a que todos repitamos la oración que el Señor Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Porque a veces ya no lo repetimos, como reaccionamos, así como el movimiento del péndulo, no lo repetimos, pero tiene un contenido maravilloso. Y como van a estar sentados por menos 45 minutos, pónganse de pie un momento, vamos a recordarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Pueden tomar asiento. Si hay algo que impactó mi vida al ingresar o al conocer el movimiento de la Viña, fue la centralidad de la teología del reino. Yo había pasado por muchas aulas cuando me relacioné con la Viña. Yo tenía, no sé, como 25 o más años de estar en el ministerio y conocía algunas cosas acerca del reino de Dios, pero era como una profundidad de 1 centímetro, porque no había un énfasis en ninguna de las iglesias que conocía, ni en los centros de educación que habían ayudado a mi formación académica, que le pusiera tanto, pero tanto énfasis a la visión del reino. Yo quiero ir leyendo algunos versos rápidamente. En primer lugar, Mateo 9:35. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Qué era lo que predicaba el Señor Jesús? Las buenas noticias del reino. En los evangelios, más de 140 menciones acerca del reino de Dios, hablando el Señor Jesús. ¿Cuántas veces habla Jesús acerca de salvación? ¿Alguno sabe? ¿Aló? ¿No? Pero toda la vida crecimos escuchando acerca de salvación. No que la salvación no es importante, sino que había para Jesús algo más grande, más trascendente que la misma salvación. Porque la salvación es parte de la provisión del reino. Cuando Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, estaba enseñando acerca de las buenas noticias del reino
y también curando toda enfermedad y toda dolencia. Eso era el ministerio de Jesús. Leo otro pasaje en Lucas 10, 8 y 9. Ahora el Señor, hablándole a sus discípulos, les dice: cuando entren en alguna casa, digan primero, paz a esta casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz del saludo quedará con ustedes. Si no lo son, la paz volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde los reciban con agrado, coman lo que les ofrezcan. Curen a los enfermos que hayan en él y anuncien: el reino de Dios está cerca de ustedes. Este es el mandato del Señor a sus discípulos. Anuncien que el reino de Dios está cerca de ustedes, lo que literalmente quiere decir está al alcance de la mano. O sea, pueden estirarle a la mano y a esa distancia está el reino. Y sanen a los enfermos que hayan allí. Eran las dos cosas específicas que el Señor estaba anunciando. Cuando miramos la historia sagrada, necesitamos descubrir a Jesús y dónde estaba su corazón. Jesús estaba enamorado del reino. Solo de eso hablaba. Esa era la razón por la cual había venido. Eso era lo que hacía todos los días: anunciar el reino y practicar algo que en el reino es normal: los hechos sobrenaturales de Dios, sanar enfermos, echar fuera demonios, todas las cosas que tenían que ver con lo sobrenatural. Jesús está enamorado entonces de este reino que ya viene y viene con él. Los evangelios me presentan a Jesús como con un enfoque único, atraído, seducido, fascinado por el reino de Dios y por el Dios del reino. Esto es lo que encuentro yo en los evangelios. El anuncio, la proclamación, la anticipación de ese reino es lo que ocupa la mente, el corazón del maestro. Para eso ha sido enviado, según Lucas 4:43, y lo leo rápidamente. Al hacerse de día, Jesús salió de la ciudad y se retiró a un lugar solitario. La gente estaba buscándolo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para impedir que se fuera de allí. Pero Jesús les dijo: tengo que ir también a otras ciudades a llevarles la buena noticia del reino, pues para eso he sido enviado. ¿Para qué fue enviado el Señor Jesús? ¿Para qué? Para mostrar, proclamar que el reino estaba, y para demostrar con hechos que el reino ya estaba. Entonces, como vemos, el reino de Dios es la misión del Señor Jesús, es el corazón de Él, es la razón de ser, es la vida, se convierte en el destino del Señor Jesucristo. Era una dedicación absoluta, absorbente, no tenía tiempo para otra cosa, solamente estaba ocupado todo el tiempo para anunciar y demostrar que el reino de Dios estaba allí. Él anunciaba y practicaba el reino de Dios. Hace muchos años, la primera vez que fui invitado a una conferencia de la Viña, y por gracia de Dios fue la última conferencia que predicó, donde enseñó uno de los principales fundadores del movimiento, que se llama John Wimber. Era un tiempo muy difícil para mí, muy difícil.
Habíamos regresado de España, donde como familia habíamos estado como misioneros allá, y por unas razones que no vienen a cuenta en este momento, otro día podemos conversar de ello, tomé la decisión de regresarme a Costa Rica. Me sentía fracasado, me sentía frustrado, me sentía cansado y con ganas de dejar todo tirado. Unas ganas de ponerme una venta de naranjas en lugar de ser pastor. Porque las naranjas, si se pudren las tiro nada más. Pero a los seres humanos es difícil hacer eso. En ese tiempo que regresamos a Costa Rica, en medio de mi crisis personal, yo no diría una crisis de fe, porque nunca dejé de creer en el Señor Jesús, pero sí un estado terrible de frustración. Y algo que le pasa muchas veces a quienes le sirven al Señor. Preguntarse, ¿realmente Dios me llamó a esto? Pero el asunto es preguntárselo cuando uno está empezando, pero preguntárselo cuando ya uno tiene 20 años, 20 y pico de años de estar sirviéndole a Dios, es crítico, es crítico. En medio de esa situación, llegando a Costa Rica, una iglesia a la cual amé muchísimo, estaba pasando una crisis y me invitaron a que tomara el pastorado. Me comprometí por 1 año y me quedé 2. Pero yo sin sanar mi corazón. O sea, yo estaba ahí sirviéndole al Señor porque había un compromiso moral y espiritual con una iglesia amiga, y sin entender por qué Dios insistía en que yo hiciera algo como esto. En ese momento alguien me habló, o en esos días alguien me habló del movimiento de la viña, y había un norteamericano en Costa Rica, era un hombre ya de edad, estaba jubilado, era más o menos de mi edad, o sea, jovencitillo, no, era un poco más viejo, psiquiatra de profesión, pero había abandonado la psiquiatría por servirle al Señor hace muchos años, y había venido a Costa Rica con la vocación o con la intención de encontrar líderes que pudieran servir en América Latina. Y este hombre, su nombre, Chuck Apperson, comenzó literalmente a perseguirme. Llegó un momento en que yo estaba un poco ya como arisco, como un gato así. No quería que nadie me hablara, no quería que nadie me revolviera lo que tenía en mi corazón, pero el hombre me siguió y 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 me siguió. Y entonces desayunábamos una vez, almorzábamos otra vez, volvíamos a desayunar 3, 4 veces por semana. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que este hombre tiene? ¿Qué es lo que este hombre tiene? Dios usó a este hombre realmente para ministrarme en mi dolor, en mi depresión. Y un día me pregunta Chuck, Carlos, tengo que hacerte una pregunta seria. Dígame, ¿usted está dispuesto a entrar de nuevo al kinder? Y aunque yo estaba hecho leña, orgullo me quedaba. Digo, ¿cómo? Yo, después de que he plantado tantas iglesias, que he recorrido tantos países, que he sido líder de este país por años, que he plantado iglesias aquí y allá, y yo, muy súper espiritual, le contesté, vea Chuck, yo necesito orar por esto. Que es súper espiritual. Yo necesito orar por esto. Como a los 3 días nos reunimos y volvimos a hablar del tema, y me dice, yo quiero que usted conozca una manera diferente de servirle a Dios y de servir al reino. Y fue una experiencia extraordinaria.
características que comenzaron a impactar mi vida. Me invitaron a la última conferencia donde John Wimber predicó. Estaba yo con mi esposa allí en un auditorio como en medio de 5 o 6 mil personas. Y aquel hombre enseñó un mensaje simple. No era un gran expositor bíblico, era un hombre muy sabio, pero no era un gran predicador, por lo menos desde mi perspectiva. Pero hacía las cosas tan natural. Estaba enseñando y él tenía un problema de salud y en media predicación dice: hermanos, denme un momento que voy a ir a orinar, ya vengo. Y desapareció el hombre en medio de la predicación. Eso nunca en la vida lo había visto yo, ni lo he vuelto a ver. Pero lo hizo tan natural. Al rato llegó y dice: no saben ustedes qué alivio tengo. Siguió predicando, terminó. Le dice: muy bien, hermanos, la palabra de Dios ha sido proclamada. Yo ya no puedo hacer nada más que eso. Lo que sigue es que el Espíritu de Dios haga lo que a Él le corresponde hacer. Vamos a guardar silencio ante la presencia de Dios. Y se quedó el hombre callado. Volví a ver para todos lados. Y pasaban los minutos. Y nosotros los predicadores tenemos la tentación a rellenar el tiempo. A ver qué hacemos. Y los músicos también. Queremos rellenar el tiempo. Pero esos silencios como que nos ponen nerviosos. Era tan común en el ministerio de él y de sus discípulos que después de que predicaban, dejaban de hablar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. El Señor me está mostrando que allá atrás, por allá, la señora de Dios está diciéndote esto y esto y esto. Comenzaba a llorar la señora por allá. Y aquí el Señor, dale. Y fue una experiencia inexplicable. Cómo la gloria de Dios llenó aquel lugar y comenzaron a ocurrir milagros sin que nadie interviniera, sin manipular nada, sin utilizar las emociones, los sentimientos de la gente. Y aquello comenzó a impactarme a mí porque yo no lo había visto antes. Había estado en muchos momentos gloriosos, pero donde también veía una participación humana excesiva, casi innecesaria. El hombre hizo un llamado al altar. Pasaron cientos y cientos de personas que venían de diferentes partes del mundo para que oraran por él. Pero yo estaba revelado, estaba chiva yo. Y yo le dije: Señor, si usted quiere hacer algo conmigo, aquí en la silla lo hace, porque yo no voy a pasar a ningún lado. Así se lo dije al Señor. Qué cosas más increíbles. Yo le dije: Señor, si este pensamiento acerca del reino es una realidad, yo te pido hoy, venga tu reino a mí aquí. Y eran unas sillas como estas que retraen solas. Me hinqué ahí y me escondí. Estaba escondido y comencé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y de repente comienza Dios a hablarme.
y hablarme. Y dentro de lo que me hablaba me estaba diciendo cosas muy profundas. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿todavía cuentas conmigo? ¿Sirvo para algo? Y el Señor me respondió de una manera muy interesante. Me dice: ponte de pie y mira hacia adelante. Dentro de poco tiempo estarás predicando allí. Yo era un desconocido, nadie me conocía allí. Y exactamente 2 años después, en la siguiente conferencia, me invitaron como uno de los oradores principales de aquella conferencia. Oh Señor, qué increíble. Cuentas conmigo. Pero aquella conferencia tuvo otros elementos importantes. Vi tanta gente rara como muchas veces, nunca lo había visto yo. Era una reunión de gente extraña. Era un rejuntado de ¿cómo se llama? De figuras, ¿cómo lo digo? De personajes. Hubo un hombre que se acercó a hablar por mí. Era un hombre en aquel momento que por lo menos de 50 y algo de años, en camisa de tirantes, o sea, una camiseta, grande, grueso, lleno de tatuajes, toda la espalda, los chumbos estos aquí eran tatuajes todos, un pañuelo rojo al pelo, pelo largo. Y yo decía: ¿y este qué hace aquí? En una reunión de pastores. Y todavía viene a orar por mí. Y todavía Dios le da una palabra para mí. O sea, en mi iglesia ese hombre no lo dejo ni saludar a la gente. De repente le saca la billetera. Y después de la oración le pregunto: y cuénteme, ¿usted qué hace? Me dice: ay, mi hermano, si usted conociera. Cuando el Señor Jesús me trajo a su reino, yo era un pandillero, era líder de un grupo de motociclistas de más de 400. Asaltábamos, trasladábamos drogas de un lado para otro, hacíamos cosas increíbles. Estuve en la cárcel. Y cuando el Señor tocó mi corazón, me llamó para trabajar entre esos grupos de motociclistas. Hoy soy pastor de una iglesia, hermano. Y yo dije: la pinta es lo de menos, pero eso es demasiado. Y comienza ese hombre a llorar. Cuando entramos a adorar, porque era un buen músico el hombre, entramos a adorar y la gloria de Dios cae, desciende allí. Y puedo ver cientos y cientos de gente de pelo largo, tatuados, sin bañar, llenos de marihuana, tirados en el suelo, clamando por amor y por perdón. Yo digo: verdaderamente tu amor es infinito. Ahí estamos trabajando. Y dije: wow, eso me rompía los esquemas. Que el reino de Dios pudiera admitir, incluir como iguales a aquellos que yo no hubiese aceptado en una iglesia que yo pastoreara.
Me encuentro a otro pastor que tenía ciertas características menos escandalosas, estéticamente, pero era un chavalo raro. Algo raro tenía. Me acerqué a él y la misma pregunta: ¿y usted qué hace? Porque era muy interesante. En medio de las conferencias hay un enorme campo al frente de esa iglesia, del edificio de la iglesia, y entonces la gente retiraba su comida y se iba y en grupitos se sentaban. Ahí me senté con uno de ellos, con un grupo de estos, y le pregunté a uno de los muchachos, un hombre ya también como de 50 años, chiquillo: ¿y usted qué hace? Me dice: yo soy pastor de la viña. Sí. ¿Y dónde trabaja? Yo trabajo en la zona roja de Manhattan. ¿Y su iglesia? Sí, la iglesia mía funciona dentro de un bar. Interesante. Sí. Nuestras reuniones son a las 3 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. 3 de la mañana, culto, dentro de un bar. ¿Sí? ¿Verdad que suena un poco raro? Dice: yo trabajo con las aves nocturnas. La gente que sale de sus casas a las 12 o a la 1 de la mañana para irse de fiesta, dice, y ese es el tipo de gente con la cual trabajamos. Nos prestan un salón detrás del bar, pero antes de empezar nuestra reunión, el dueño del bar nos permite ir e invitar a todos sus clientes a que vengan a nuestra reunión. Comienza el hombre a llorar. Dice: si usted supiera cuando cae la presencia de Dios ahí. A veces nada más decimos: Señor, venga a tu reino a este lugar, y la gente cae, todos como plátanos en el suelo. Y Dios comienza a sanar los corazones. Wow. Dios estaba literalmente deconstruyendo todo mi esquema de iglesia. Todo lo que había sido importante para mí, todos los condicionantes que yo había aprendido para que alguien pudiera venir a Cristo, comenzaron a desaparecer. Yo me sentía realmente confundido. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que padecían algún mal, a los que sufrían diferentes enfermedades y dolores, y también a los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y Jesús los curaba. Así que lo seguía una enorme muchedumbre procedente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la orilla oriental del Jordán. Al Señor lo seguían, ¿quiénes? Multitudes. ¿Y qué era el atractivo? Porque en el mismo tiempo Jesús, habían otros que se decían Mesías, habían otros que hacían milagros, habían otros que anunciaban nuevas doctrinas, nuevas maneras de entender la vida espiritual. Pero en este caso a Jesús lo seguían multitudes. Esa palabra multitudes me llama la atención, porque esa palabra es ochlos,
que significa la clase más baja de los bajos, más bajos de la sociedad, lo que llamarían hoy los pobres más pobres. Claro, en una sociedad donde estaban estratificados y los de abajo jamás podían aspirar a subir de clase social, donde no había medicina, donde había explotación de los ricos, de los políticos y de todos hacia las clases más bajas, que no tenían acceso a nada. Y de repente aparece alguien que les anuncia un reino de personas que son iguales ante su creador, donde ya no había diferencia entre los ricos y los pobres, entre hombres y mujeres, entre nacionales y extranjeros. Un reino donde era posible acceder a la salud física, emocional, espiritual, mental, a través de una palabra o de una oración. Un reino que también era posible comer, porque les había repartido pan y pescado de la nada, con unos pocos peces y unos pocos panes. Sacia el hambre de una multitud. ¿Cómo no iban a estar felices las mujeres con Jesús? Si eran un cero a la izquierda en esa sociedad. Y de repente el Señor viene y dice: a partir de hoy, en el reino que yo represento, las mujeres son iguales a los hombres. ¿Cuántas aplauden? Imagínense que eso es importante hoy en el siglo XXI. Ahora imagínense, hace 21 siglos atrás, lo que eso representaría para un grupo de la humanidad que era literalmente oprimida. Este era el reino que estaba anunciando el Señor Jesús. Y establece una representación de ese reino, un agente de ese reino que es la iglesia. Que cuando comparamos la iglesia que está en el corazón del Señor Jesucristo y del Padre y del Espíritu Santo, pareciera que no es prima de la actual. Porque también dentro de la iglesia se establecen ciertas jerarquías, ¿no es cierto? Ciertas, ciertos niveles. A veces no todos son bienvenidos. A veces no son bienvenidos los extranjeros, o a veces no son bienvenidos los pecadores. Imagínense una iglesia donde no se admitan pecadores, si todos somos pecadores, ¿o no? ¿Cuántos son pecadores aquí? El que diga que no comete pecado es mentiroso. Lo único es que unos los escondemos más que otros. Unos pecados son más visibles que otros. Pero Él llamó a todos los pecadores al arrepentimiento para que experimentaran una transformación de su vida, de tal manera que representaran una contracultura del reino de las tinieblas, una contracultura de amor, una contracultura de igualdad. Igualdad en dignidad. Todos los hombres valen lo mismo y todas las mujeres valen lo mismo, igual que los hombres. Y los niños, como José estaba mencionando hace un momento, igual valor que un adulto. El Señor toma a los que estaban abajo y los coloca al nivel de los que estaban arriba. No es que toma a los de arriba y los baja, no, a todos los sube y les pone una categoría de igualdad. Por eso las multitudes seguían a Jesús. Yo me pregunto por qué
Para entrar a la iglesia, no, la gente no hace cola como para entrar al estadio. ¿Aló? ¿Será que el mensaje que estamos predicando no es el atractivo que Dios quiere que sea? ¿Será que no estamos representando bien como agentes del reino al reino que representamos? Porque yo conozco personas que tienen, por ejemplo, empleada doméstica, pero la ponen a comer en la cochera. No se sienta con los señores de la casa. O le dicen a la empleada que se traiga la bolsita del té que se toma, porque en la casa no puede participar. Y cristianos, y conozco gente que dice pertenecer al reino, pero no paga a sus empleados lo que los empleados tienen derecho a ganar, o no los aseguran, o los tratan como déspotas, como si fueran de segunda o tercera categoría. Ese no es el reino que representamos. El reino que representamos es un reino de justicia, de paz y de gozo. Amén. Amén. Este es el mensaje del reino, que cambia todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea a predicar de nuevo la buena noticia del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y ya está cerca, a la mano, el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Por esto el Señor Jesús estaba absolutamente enamorado del reino. Toda su vida era una pasión por el reino. Y entonces nos da las parábolas del reino. La parábola de la perla de gran precio. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader de piedras preciosas, que encuentra una piedra tan especial que va y vende todas las que tiene para comprar la una. Ese era el reino. Algo por lo cual dejar todo. Con razón el Señor Jesús deja el cielo. Imagínense, dejó su trono de gloria para venir a darnos a conocer cuál es su reino. ¿Cuál debe ser la causa nuestra? La causa de Jesús ya la conocemos. La razón por la cual vive y por la cual se desvive el Señor Jesús es anunciar y demostrar el reino de Dios. Y viene, dejándolo todo, a buscar discípulos que quieran hacer lo mismo. La perla de gran precio o el tesoro escondido son dos parábolas muy cercanas. Un hombre que iba de camino, de repente encuentra un terreno donde hay un tesoro, y entonces se devuelve a su casa a vender, yo no sé si hasta la mujer, pero viene a comprar el terreno que tiene el tesoro. Ese es el reino de Dios. La gran pregunta es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a renunciar para abrazar al reino de Dios que está cerca de nosotros hoy? Esa es la gran pregunta. Gente apasionada, gente que está dispuesta al sacrificio, que todo lo que es y todo lo que tiene lo va a invertir en el reino. Yo diría que
si la gente entendiera bien y practicara lo que es el reino, no tendríamos ni que enseñar acerca de invertir en el reino. Tiempo, talentos y tesoros. Son las 3T del reino. Tiempo, talentos y tesoro. En algunos países donde me toca trabajar, el corazón se me parte cuando animo a alguien a que tome la decisión de servirle al Señor y me pregunta, ¿y cuánto pagan? ¿Y cuántos sueldos al año? Porque hay, como en Costa Rica, son 13 salarios al año, pero en otros países son hasta 15. ¿Cuántos salarios al año? Sí, el obrero es digno de su salario, pero no es lo más importante. Los que hemos amado verdaderamente el reino de Dios, no trabajamos por la prebenda del salario. Trabajamos con o sin salario, aunque el obrero es digno de su salario, pero no es un prerequisito. Me gusta, déjeme ver, ya debería terminar. Son las 12:33 según este aparato. Pero yo no pregunto a qué hora se termina. Porque la última vez me dijeron, aquí a las 12:30 terminamos, usted puede seguir. Nosotros nos vamos. En una de las reflexiones de Pablo VI, dijo de esta manera: solo el reino de Dios es absoluto. Todo lo demás es relativo. Solo el reino de Dios es absoluto. Todo lo demás es relativo. Otro papa, un extraño papa que está vivo, pero ya no es papa, activo por lo menos. El papa emérito Joseph Ratzinger dijo: el reino de Dios quiere decir Dios existe, Dios vive, Dios está presente y actúa en el mundo, en nuestra vida, en mi vida. Esa es la centralidad del mensaje del reino. Mi vida fue recapturada por el mensaje del reino. Mi vida fue como reciclada al entender todo lo anterior que entendía, pero ahora en el marco. Es como si le hubiéramos cambiado de marco a una foto que ya no se veía tan atractiva, y de repente le ponemos un marco súper elegante y aquella foto cobra vida. Eso fue lo que pasó en mi vida a través de redescubrir el mensaje del reino. La viña está comprometida con la visión del reino. Todo nuestro enfoque está en ser agentes de ese reino que cambia vidas, familias, pueblos, países, el mundo entero. Estamos comprometidos con el reino que sana a los enfermos, física, emocional, espiritualmente, mentalmente. Estamos comprometidos con el reino que sana las relaciones del ser humano, con su creador, consigo mismo, con su prójimo, con la creación en su totalidad y con todas las cosas que están a nuestro alcance. Nosotros amamos el reino de Dios, proclamamos el reino de Dios y queremos demostrar el reino de Dios con hechos sobrenaturales, porque el reino viene de allá arriba. Amén. No hay tiempo para más.
Pero vamos a orar. Hemos orado al principio el Padre Nuestro y le hemos dicho al Señor: venga a nosotros tu reino. Ustedes tienen mucho tiempo de estar sentados, descansen poniéndose de pie. Y yo tengo mucho tiempo de estar de pie, voy a sentarme. No. Vamos a orar. Dios no te llamó para que seas un creyente. Dios te llamó para que seas un discípulo y para que seas un representante del reino de Dios. Y ese representante, al igual que los discípulos del Maestro, tienen dos cosas que hacer: anunciar que el reino de Dios está a la mano y ¿qué más? Y demostrar con hechos sobrenaturales que el Señor es una realidad. Hace relativamente poco, en el lado de Escazú, llegamos a tomar café y extrañamente la persona que nos atiende con delantal y todo es una mujer norteamericana. Es muy común allá en los Estados Unidos encontrar latinos sirviendo a las mesas, pero encontrar en América Latina una norteamericana sirviendo a las mesas es muy extraño. Yo no recuerdo otro caso. Vino muy amable, nos pidió la orden. Cuando ella regresó con el café, la persona que estaba conmigo, otro pastor, le dice: ¿me permite decirle algo? Sí, Dios quiere decirle algo a usted. ¿Me permite decírselo? La muchacha peló los ojos, asintió con la cabeza. Le dice: Dios te dice, ¿por qué abandonaste tu hogar? Tu esposo y tus hijos te esperan. Regresa a casa y reconstruye lo que el enemigo ha querido destruir. Aquella mujer comenzó a llorar, se quitó delante de nuestro el delantal y jaló. No sé más de ella. Llegué un día, no hace mucho, a la gasolinera de Zapote, que creo que están reconstruyendo ahora. Y cuando la persona que me va a servir la gasolina viene, el Señor me da una palabra para él. Igual le pido permiso para decirle algo de parte de Dios, y se lo suelto, y el hombre se me suelta a llorar en la ventana como un niño. Igual sucedió en la rotonda de las garantías sociales con un policía de tránsito, que el Señor me dice: dile tal cosa. Di 3 vueltas pensándolo si se lo decía. Igual le doy esa palabra y Dios toca el corazón profundamente. Y eso no es para unos pocos privilegiados, eso es para todos los hijos que representamos el reino de Dios. Vivir en esa esfera de lo sobrenatural. En la viña decimos que debemos vivir de manera natural lo sobrenatural. Seamos naturalmente sobrenaturales, porque estamos representando y demostrando el reino de Dios. ¿Cuántos quieren vivir esa manera? Lo sobrenatural. Levante su mano, vamos a orar por esto. Pruébenlo, no tengan temor. Lo más que puede pasar es que se equivoquen y no pasa nada. Pruébenlo, háganlo. No tengan temor a hacer el ridículo, no tengan temor a meter la pata.
El Espíritu de Dios va a controlar nuestras debilidades en ese momento. Padre, venimos a ti y oramos en esta mañana. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Porque el reino tiene que ver con tu autoridad. Tú gobiernas nuestro corazón. Tú gobiernas nuestras mentes. Tú gobiernas nuestras decisiones. Nos sometemos voluntariamente a ti en esta mañana. Espíritu Santo, que los dones espirituales sean desatados como herramientas para demostrar que tu reino está al alcance de la mano. Cambia nuestra mentalidad. Cambia nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús, quiero proclamar sobre tu pueblo aquí presente tu paz. En el nombre de Jesús.